Quiero hoy comenzar con esta pregunta que va a ser el título de este mensaje. Y la pregunta es, ¿por qué iglesia? ¿Por qué no club social? ¿Por qué no lugar de entretenimiento? ¿Por qué no lugar donde pasar el día, pasar unas horas bien? ¿Por qué no cuido? Un lugar donde cuidan nuestros niños. ¿Por qué iglesia? Y en esta pregunta, ¿por qué iglesia? Yo me quiero basar bíblicamente. Yo quiero traer historia bíblica o una historia bíblica en el cual todos y cada uno de nosotros quizás ya hemos conocido, si somos creyentes que llevamos ya un tiempo en el Señor, quizás la parábola que hoy vamos a estar hablando es muy conocida. Quizás sí, quizás no, quizás la hemos entendido del todo y quizás no. Y me refiero a la parábola del buen samaritano. Ahora bien, ¿por qué iglesia? Jesús dijo o nos dice y nos pide hacer algo como iglesia. Y eso que Jesús nos está pidiendo, que Él quiere que tú y yo hagamos, es lo que diferencia que un grupo de personas se reúnen para pasarla bien, ¿me está entendiendo? Para ir al cine, que se reúne un grupo de personas y la pasan bien, para ir a un concierto donde se reúnen personas y la pasan bien, versus para venir a la iglesia donde se reúne un grupo de personas, pero algo comienza a ocurrir en la vida de cada persona que se reúne en ese lugar. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces Jesús tenía algo en su mente. Cuando el Dios Padre crea o confirma que nace la iglesia de Jesucristo, era porque Él tenía en su mente algo que tú y yo debemos hoy tú sabes cómo decir, quiero captar eso. Quiero captar por qué iglesia, por qué Jesús tenía eso en su mente. Y aquí les muestro un círculo. Esto es de un profesional que habla acerca de lo que tiene que ver con las empresas. Y este hombre de negocio y motivador habla acerca de lo que son el círculo dorado. Incluye 3 círculos y ahora se los explico para aquellos que lo vean por primera vez. El círculo del medio es why, es por qué. El próximo es how, es cómo. Y el último, el más grande, es what, es qué. En otras palabras, qué, cómo y por qué. Y Simon, él utiliza una tesis en las empresas y él dice que si una empresa sabe contestar estas 3 preguntas correctamente, esa empresa va a poder durar mucho tiempo porque va a estar firme y va a estar sólida. Y hoy yo les voy a proponer algo. La iglesia es la empresa de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Ves? Por eso Jesús en un momento dado entra al templo y se molesta con los cambistas. ¿Usted se da cuenta que se molestó Jesús por los cambistas? Y Jesús voltea todas las mesas. Fíjense, Jesús no volteó las mesas porque había en el templo, estaban haciendo, por decir, unas ventas. Eso no podemos irnos a los extremos porque podemos llegar a pensar que entonces en la iglesia no podemos hacer ninguna venta porque si no, Jesús va a entrar y va a voltear todas las mesas. Eso no fue lo que la palabra nos dice. La palabra nos dice que Jesús voltea las mesas porque Él se indignó. Y usted me preguntará, Javier, ¿por qué se indignó? Vamos, pregúnteme. ¿Por qué se indignó? Bueno, ahora le voy a decir por qué se indignó. Él se indignó porque en el templo tendrían que llevar ofrendas y esas ofrendas tenían que ser, ¿verdad? La oveja tenía que tener sus 4 patitas bien, tenía que estar bien. Entonces, cuando venía la práctica del pueblo a traer la ofrenda, el sacerdote venía a inspeccionarla. Así como hoy en día, que, ¿verdad? El gobierno inspecciona. Entonces, venía e inspeccionaba y decía, esta no cumple. ¿De verdad no cumple? No, no cumple. ¿Y qué tiene de malo mi ofrenda? No, que no está bien. ¿Y qué hago? Pues ahora tienes que ir ahí a la esquinita, ¿verdad? La esquinita famosa, y tienes que ir allí y comprar una oveja que cumpla. Entonces, pues la persona que quería entregar una ofrenda iba allí a poner su ofrenda y a decir, ok, ¿cuánto cuesta la ovejita? Y decían, bueno, señor, la ovejita cuesta 2 veces lo que te salió la tuya. Dice, pero ¿cómo que? ¿Por qué tan caro? Y déjame ver esta oveja. Y cuando miraba la oveja, le faltaba una patita. Decía, pero si la mía tenía las 4 patas.
y a esta le falta una patita. ¿Cómo puede ser posible que esta cumpla y la mía no cumpla? Ojo. Entonces, en esa dinámica, cuando iba a pagar a esa persona por esa ovejita, entonces ahora decía, no me puedes pagar en ese dinero, tienes que ahora cambiar el dinero. Y al hacer el cambio, los que conocen, ¿verdad?, los que son los famosos cambios, ¿no? Entonces había pérdida porque entonces el valor del dinero valía menos y tenía que pagar más para hacer nada más el cambio, porque era lo que el sacerdote aceptaba y lo que ellos aceptaban para comprar esa oveja. Hermanos, con esto le estoy diciendo, y solamente le expliqué solamente la primera parte de todo este proceso. Con esto le estoy diciendo la burocracia, ¿se entiende? Entonces la burocracia en este proceso hacía que lo que me valía $5 tenía que pagar $25 por ello. Y usted preguntará, pastor, ¿por qué 25? Muy simple, porque en toda la cadena todo el mundo gana. Cuando Jesús llega al templo y ve que están haciendo un negocio burocrático, Jesús se molestó. Entonces ahora sí entendemos que Jesús se molestó. Porque Jesús decía, en la casa de mi Padre no se puede hacer estas prácticas. ¿De qué práctica estaba hablando? De burocracias. Ahora bien, regresando a esto, cuando entendemos lo que es, qué hace la iglesia, cómo lo hace y por qué lo hace, entonces podemos estar claros como creyentes dónde estamos parados firmes. Y aquí comienza la historia, en los 722 a.C. Le voy a contar un pequeño dato histórico. Resulta que el pueblo asirio, el imperio asirio, va y domina el reino del norte y allá toma preso o cautivos a aquel pueblo y lo lleva, parte del pueblo, lo lleva a Siria, otra parte la deja en ese lugar, pero lo que deja en ese lugar ahora invita extranjeros a venir a el reino del norte, que ya ahora era parte del imperio asirio, 722 a.C., estamos hablando. Y en ese momento, cuando eso está ocurriendo, comienzan los hombres a unirse con las mujeres y comienzan a crear mesticismo. Se vuelven mestizos. ¿Qué ocurre? Esto está ocurriendo en el reino del norte de Israel versus el reino del sur, que es Judá. Ellos estaban diciendo, no, nosotros no nos vamos a contaminar ni nos vamos a mezclar. Entonces, ahora entendemos la palabra cuando dice que entre samaritanos y judíos no se llevan. Pastor, ¿quiénes eran los samaritanos? Los mestizos, los que habían sido invadidos por el imperio de Asiria y los que habían sido traídos extranjeros a su pueblo, que se habían unido con mujeres israelitas y que habían ahora procreado hijos mestizos. Entonces, entendiendo este contexto del samaritano, este pueblo samaritano eran ellos versus el judío o el de Judá, ¿no? Este era puro, según, ¿verdad? Ellos eran el verdadero pueblo de Dios. Pero los samaritanos decían, no, nosotros también somos pueblo de Dios. Aunque somos mestizos, nosotros no escogimos que vinieran y nos dominaran. Esto ocurrió por muchas causas que no vamos a entrar en detalle, pero ellos decían, pero nosotros seguimos sirviéndole a Dios, y había un problema entre los samaritanos y los judíos. ¿Y se acuerda una historia que Jesús se encuentra en el pozo sacando agua y la mujer samaritana le dice a Jesús, pero es que los samaritanos y los judíos no se llevan entre sí? Así que ahí tienen el contexto, ¿ve? Y Jesús, entendiendo ese contexto entre los judíos y los samaritanos, viene un experto en la ley. Pastor, ¿qué es un experto en la ley? Bueno, debemos entender que es una persona, un teólogo, un doctor en teología. Un experto en la ley, en aquel momento era un doctor en teología. Y si viene ese doctor en teología y le dice a Jesús, maestro, primer dato interesante, ¿cómo ese doctor en teología llama a Jesús maestro? Porque se supone que cuando tú llamas a una persona maestra y luego, en esa cultura judía, y luego le haces una pregunta, tú estás esperando la contestación de esa pregunta para saber si esa persona puede ser tu mentor. Esa era la práctica judía. Entonces él le dice, maestro, así que podía dar a entender, quiero ver tu contestación a la pregunta que te voy a hacer, porque estoy quizás buscando un buen mentor. Quizás sí, quizás no. ¿Por qué podemos decir quizás sí, quizás no? Porque después también la palabra nos dice que era para probarlo. Así que le hace una pregunta. ¿Y cuál es la pregunta que le hace? ¿Qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Y esta pregunta a mí me impacta porque ahora transportamos esta pregunta al tiempo de hoy. Y el tiempo de hoy, ¿qué hace la iglesia? La iglesia busca cómo ganar la vida eterna.
Buscamos cómo hablar para que las personas ganen la salvación de sus almas y no se pierdan. Y eso está bien, claro que sí, porque para eso hacemos iglesia. Eso tiene que ver con la proclamación del evangelio, para que las personas no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Y eso hace la iglesia. Pero la forma en que este experto en la ley le está preguntando a Jesús era para probarlo. Él no estaba interesado ni en la salvación, si lo podemos ver de esta manera. Él lo que estaba enfocado era: quiero ver tu contestación a esta interrogante, lo cual muchos hoy en día también tienen la interrogante. Y yo me imagino que aquel experto en la ley estaba esperando que el maestro le dijera: busca la Torá, busca tal información, a todos los mandamientos, a X, Y, Z. Él estaba esperando, pero Jesús, que tiene una manera muy particular de enseñar, Jesús les dice: te voy a hacer una parábola. Y entonces la parábola es la siguiente: un hombre va en su camino. Ahí yendo de camino, unos malhechores lo atacan. Al atacarlo los malhechores, ellos comienzan a agredirlo al punto de dejarlo medio muerto en el suelo. El hombre está ahora medio muerto en el suelo. Y podemos entender que el hombre que le está diciendo era un judío de estos que se llamaban de pura sangre. Entonces, el hombre muerto en el suelo, pasa el primer personaje, un sacerdote. Y el sacerdote pasa, mira el cuerpo, porque para el sacerdote era un muerto. El sacerdote pasa, mira el cuerpo, dice: está liquidado. Pero el sacerdote no lo puede tocar, porque si el sacerdote lo toca, se vuelve impuro. Así que el sacerdote, dice la palabra, que pasa de largo para no ensuciarse. Y esto tiene que ver con la religiosidad de estos tiempos, que a veces ven la necesidad y la pasan de largo. Porque hay otro que se va a encargar de ese, no yo. Yo tengo cosas más importantes en las cuales encargarme. Y si como iglesia tomamos la postura del sacerdote en esta parábola, entonces somos una iglesia que ve la necesidad, pero no le hacemos caso. Porque hay que predicar la palabra. Porque hay que hacer tantos programas en la iglesia. Porque hay que hacer XY, hay que hacer, y hay que hacer, y hay que educar, hay que enseñar a las personas, hay que todo el tiempo estar educando, hay que estar buscando libros, hay que estar... Y la necesidad, no, pásala de largo, el sacerdote. El segundo personaje que nos habla es el levita. Pastor, ¿quién es el levita? El levita miró, igual que el sacerdote. El levita se enfocaba en la adoración. El levita se enfocaba en abrir los cielos. El levita representa hoy en día esas personas que todo es espiritual. La espiritualidad, la superfe. Donde vemos la necesidad y es todo cuestión de fe. Es todo cuestión de decir: eso va a pasar. No, pero tú lo puedes tocar. No, porque me ensucio. Igual que el sacerdote. No, pero ahí está la necesidad frente a tu cara, frente a ti. ¿Qué vas a hacer? No, voy a adorar. Pero esto es parte de la adoración. No. Tú no me entiendes. Mi nivel es tan alto que mi adoración es a otro extremo. Mi adoración es tan alta que no puedo tocar el muerto porque me contamina mi adoración. ¿Alguien me está entendiendo? El levita en esta historia representa a aquellos que no pueden ensuciarse, que no pueden ser impuros, porque están tan enfocados en la espiritualidad. Soy tan espiritual. Casi gravitan. Son personas que tú las ves que casi gravitan por el aire. Y no pueden casi tocar la tierra. Tú les hablas de un tema y todo es espiritual. Y tú le dices: ¿sabes qué, chacho? La puerta se cerró. Eso fue, ay Dios mío, dame hombre. Que ahora te voy a decir que eso fue lo que pasó. Mira, sabrás si fue un vientito que quizás sí, quizás no. Pero dentro del quizás sí, quizás no, porque siempre tiene que ser un espíritu inmundo. ¿Por qué? Pues no existe viento. Entonces tiene que haber un balance. Sí me voy a entender. El levita que no puede tocar al hombre muerto porque se ensucia,
pues es todo espiritual en la vida y él no puede tocarlo porque tal que si pastor, si yo lo toco, se me va la unción. O como que la unción viene y se va. Como que son personas que todo el tiempo dice, no, es que pastor, la unción. Pastor, no me toque. Todavía no ha llegado mi hora. Ya se creen como Jesús. Y por último, personaje, es el buen samaritano. Este samaritano, de hecho no se llama el buen samaritano, se llama samaritano. Lo que pasa es que Jesús le coloca, ¿no? Y los traductores de la Biblia le colocan el buen samaritano porque usted va a ver por qué. Porque este samaritano pasa otra vez y ve al hombre tendido en el suelo. ¿Qué les acabo de decir? 722 antes de Cristo. Que no se llevaban entre sí. Era el mejor postor para seguirlo de largo. ¿Usted no lo opina? Era la persona que cualificaba con todos los requisitos culturales para seguirlo de largo. Pero fue el que hizo y coloca la emergencia y se para. Dice la palabra que sana sus heridas. Él se ocupó de que esta persona en el suelo se reincorporara. Alguien tiene que estar escuchando lo que estoy diciendo. Él se ocupó de sanar sus heridas, de limpiar su dolor. Se ocupó de pararse primero, de irse al suelo, de tocarlo aunque fuera inmundo y comenzar a sanar sus heridas. Y hasta que el hombre pudo reponerse, no lo dejó ahí. Dice que lo cargó en su Mercedes-Benz en forma de burra o burro. Y lo llevó al mesón. Y allí escogió un cuarto y dijo, ¿cuánto cuesta el cuarto? Tanto, yo lo pago. La comida para él, porque él necesita reponerse ahora. ¿Cuánto cuesta? Pues un promedio de tanto por día. Toma lo que tengo, ya lo pagué, vuelvo a regresar y lo que él gaste de más, me lo cobras a mí. El corazón de un buen samaritano. Entonces, 3 personajes. Y aquí los vemos en esta imagen. El sacerdote lo ven al final. Casi ni se ve, parece una montaña. Allá está, el sacerdote. El que primero siguió de largo porque no se puede ensuciar. Tiene tantas cosas importantes que hacer. La iglesia, escucha, no podemos pasar nuestro tiempo haciendo cosas tan importantes que Dios no nos mandó a hacer. El levita, mírenlo ahí. Mira. Es más, el levita yo me imagino que en esa imagen mira y dice, este samaritano tocando lo inmundo. Yo no lo puedo tocar porque estoy a un nivel de fe muy alto. Ahí está el levita, míralo ahí. Pero el buen samaritano se detuvo. Hermanos, el buen samaritano, ¿sabe lo que representa en este mensaje hoy? La verdadera iglesia que Dios nos llamó a hacer. Dios nos llamó a vendar las heridas del dolido. Dios nos llamó a sanar. Dios nos llamó a libertar. Dios nos llamó a hacer una gran obra. ¿Cuántos lo pueden creer? Entonces, ¿qué hace la iglesia? La primera pregunta que nos vamos a contestar. En lugar de él, conectamos vidas con Jesús. Y aquí empezamos con un listado que quizás es ilustrativo, no es final, porque puede haber mucho más listado en esto. Pero lo primero que la iglesia hace es formar parte del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12:12 se nos dice que la iglesia tiene muchos miembros y que somos parte del cuerpo de Cristo. Número 1. Número 2, la iglesia se reúne regularmente para adorar a Dios. Sí, adoramos a Dios y lo hacemos regularmente. Esto lo vemos en Hechos 2:41 al 47. Las primeras iglesias primitivas se reunían todos juntos en el mismo corazón, con la misma alma, en el mismo espíritu, adorar a un Dios vivo. Y la iglesia, ¿qué hace? Se reúne regularmente. Tercero, la iglesia proclama el evangelio de Jesucristo. Así como vemos en Lucas 4:18 al 19, que la iglesia se reunía, que Jesús proclamó a través de una sinagoga, que es la simbología de una iglesia. Así también nosotros lo hacemos hoy en estos tiempos.
4, sirve a la comunidad. En Romanos 12, del 9 al 18, se nos dice que la iglesia sirve y está pendiente a las necesidades de nuestras comunidades. Próximo, discipular, bautizar y enseñar. Esto lo vemos en Mateo 28, 19 al 20. La iglesia discipula, bautiza a los nuevos creyentes y también enseña a guardar todas las cosas que Jesús nos enseña. También la iglesia sana las heridas de las personas. Lucas 10, 9. Jesús envía de 2 en 2 a sus discípulos para que fueran y sanaran a los enfermos y que libertaran a los endemoniados y que les hablara de lo que Él vino a hacer. ¿Y qué vino a hacer Jesús? A establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y la iglesia sana las heridas de las personas. ¿Qué más hace la iglesia? La iglesia es justicia social. Y hermano, esta palabra de justicia social nace en este siglo. Las personas tratando de entender qué la iglesia hace, Aquí en Proverbios 1:3 se nos habla de que parte de las cosas que la iglesia hace, o quizás la principal, es ser justicia social al mundo entero. Nosotros somos las manos, somos los ojos, somos los pies del Dios vivo aquí en la tierra y a través de la iglesia hacemos la justicia social. ¿Qué más hace la iglesia? Misiones locales y mundiales. Mateo 24:14, escrito está que hasta que no se predique este evangelio a todas las naciones, no vendrá el fin. La iglesia está llamada para llevar la palabra a diferentes lugares. ¿Cómo lo hacemos? A través de las misiones. Misioneros Dios los utiliza para que puedan ir a los lugares no alcanzados y que allí el evangelio pueda ser su única solución a su vida en ese momento. Entonces la iglesia hace muchas cosas. Hoy yo espero que cuando salgamos de este lugar, cuando se nos pregunte ¿qué hace la iglesia?, no solamente digamos, nos reunimos a pasarla bien, a tener un buen tiempo. Nos reunimos cuando no hay nada más que hacer. Si el domingo hay algo más importante que hacer, pues ese día la iglesia me tiene que decir, tiene que perdonarme porque yo encontré algo más importante el domingo. ¿De verdad? La iglesia se reúne regularmente porque somos el cuerpo de Cristo. Y si tú no llegas ese domingo a la iglesia, llegó el cuerpo sin una mano, o sin un dedo, o sin un pie. ¿Se entiende? Somos el cuerpo de Cristo. ¿Qué hace la iglesia? Y cuando tenemos claro lo que la iglesia hace, la pregunta próxima es, ¿cómo hacemos iglesia? Pastor, entonces si ya sabemos qué hace la iglesia, explíqueme cómo hacemos iglesia. En el caso del lugar de Él, sanar corazones, discipular generaciones y transformar vidas. Nosotros estamos claros. Lugar de Él, hermanos queridos, y de verdad yo oro por las iglesias de Jesucristo en este tiempo, para que todas las iglesias tengan claro lo que hacen en cada iglesia. Porque me parece que hay iglesias que no todavía están claras en lo que se hace. Un día hacen una cosa, no funciona, otro día hacen otra cosa, no funciona, otro día van y hacen otra cosa, ¿no? Y es como que están jugando como ping-pong. Usted sabe lo que es ping-pong, ¿verdad? Están como que buscando qué hacer. No, la iglesia debe estar clara en su misión. ¿Qué hacemos en lugar de Él? Sanamos corazones, aleluya. ¿Qué hacemos en lugar de Él? Discipulamos generaciones, aleluya. ¿Qué hacemos en lugar de Él? Transformamos vida. Y pastor, ¿por qué hacemos eso? Porque entendemos que a eso Dios nos llamó aquí al lugar de Él. Hay otros que Dios los ha llamado a hacer otras cosas. A nosotros, ¿qué hace en lugar de Él? Esto. ¿Cómo lo hacemos? Vamos allá. Número 1, hay derechos y hay responsabilidades. Y esto sí importa. Hermanos queridos, la responsabilidad y los derechos importan. Debemos saber lo que podemos esperar de la iglesia. Eso es lo primero. Si yo soy miembro de una iglesia, ¿qué yo debo esperar de esa iglesia? Y segundo, debemos saber lo que la iglesia espera de nosotros. Ay, pastor, esa no me gustó tanto. Sí, las dos son importantes porque hay deberes, hay derechos, quisiera decir, y hay responsabilidades. Vámonos con los derechos primero. Nuestros derechos. ¿Qué podemos esperar de la iglesia? Número 1, poder servir a Dios y servir a los demás. La iglesia nos da y nos brinda una oportunidad para que todos podamos servir a Dios y servir a nuestros hermanos. ¿Qué más tenemos que hacer como iglesia? ¿Cuál es nuestro derecho? La iglesia debe consolar y debe apoyar a las personas ante la crisis y los traumas que nos presenta la vida. La vida nos presenta traumas y crisis.
En toda crisis, la iglesia debe estar a tu lado. Y nosotros, en lugar de Él, estamos claros en que Dios nos llamó a sanar corazones. Así que cuando tú te encuentras en un proceso donde te encuentras enfermo, la iglesia está para consolarte, orar por ti, imponerte las manos, ungirte y creerle al Señor que Dios te puede sanar, como acabamos de hacerlo con la hija de nuestra hermana Natalie. Y estamos creyendo a Dios que Dios la va a levantar de ese lugar donde ella se encuentra en este momento. Allí fue a la iglesia y le impuso las manos y oró por ella, porque eso hace la iglesia. Pastor, ¿qué más hace la iglesia? Cuando una persona nos llama porque un ser querido muere, allí la iglesia va a estar haciendo el fúnebre, haciendo el servicio en el lugar. Nosotros estamos para consolar a las personas. Una vez pasa el proceso de duelo, también la iglesia está para hacerle un grupo de sanidad a esa familia. Y aquí en lugar de Él hemos pasado procesos con familia, desde una muerte, desde un luto, desde el proceso de la sanidad del trauma y desde el seguimiento hacia esa vida, porque eso hace la iglesia. Y como iglesia estamos llamados en el momento cuando quizás tus pensamientos te están agobiando y no sabes qué hacer y dices, yo me quiero quitar la vida. Allí está la iglesia para decirte, no lo hagas, porque existe una solución al problema. Hoy lo ves demasiado grande, pero existe una manera en que todos esos problemas pueden salir y la puerta se llama Jesucristo. Ahí está la iglesia ayudando a esa persona para que no tome esa mala decisión. Pastor, ¿para qué existe la iglesia? Para consolar y apoyarte en el momento de tu crisis. Cuando te cases, ahí está la iglesia para casarte. Cuando quizás en el momento de un divorcio, que no queremos hablar de divorcio, pero hay momentos que existe y allí está la iglesia para decirte, no te sientas culpable, no te sientas, ahí está la iglesia. En el momento cuando una persona está en maltrato doméstico y está siendo abusada, allí está la iglesia para decirle, no tienes que soportar ese dolor y ese trauma, porque Cristo no te llamó para vivir de esa manera. Ahí está la iglesia ayudando a esa persona. Entonces, hay unos beneficios de tener una iglesia, de tener una casa espiritual. Dicen amén por eso. Pastor, ¿para qué existe la iglesia? Para alimentar espiritualmente, para ser discipulado a través de la Biblia. Nosotros en cada micro G, nosotros discipulamos generaciones, buscamos la palabra, buscamos que la palabra nos habla, nos dice, nos motiva, nos instruye, cómo la palabra nos redarguye, cómo la palabra nos corrige. Y allí está la iglesia para discipular las generaciones. Y por último, para experimentar la presencia de Dios. Cada servicio dominical y evento especial son una ventana abierta donde el cielo opera en la tierra y ahí hay transformación, como lo vimos hoy. Me vino a la mente mientras estábamos adorando que si a veces nos cansamos por cantar lo mismo muchas veces, no sé por qué me vino este pensamiento, pero bueno, lo voy a decir, que si a veces nos cansamos por cantar lo mismo muchas veces, es que todavía no hemos sido adoradores. Porque un adorador no se cansa de adorar. Hay pastor que muchos repiten, santo, santo, pues porque somos adoradores. ¿Y qué vamos a repetir? Problema, ¿qué haces aquí? Déjame quieto ya, por favor, vete de mi vida. ¿Qué vamos a cantar? Hay pastores que digno lo cantaron como 15 veces. Digno es el Rey Santo. Y muchas veces, pues porque todavía tienes que practicar más, tú sabes. Tienes que... Esto está flácido todavía. Todavía empiezas a correr y das 2 pasitos y ya estás fatigada. Pastor, ¿y qué puedo hacer? Pues en tu casa, hermano, quite la radio esa que te está hablando de todas las cosas raras. Quite esa radio y pongas una música cristiana y empiece a poner en su oído palabra del cielo, adoración del cielo, y que empieces a cantar y adorar, porque cuando la iglesia hace eso, transformación llega. Pero cuando seguimos escuchando la misma salsita, que no está mal la salsita, hermano. A mí me gusta la salsa cristiana. Ezequiel Colón, te la recomiendo. Póngase un Ezequiel Colón. Y ahí, en su casa, ahí, pam, pam, y se da la vueltita y tal. Y si su esposa baila, la sacas a bailar, ¿tú sabes? Ahí está su esposa. Para eso es. Ay, pastor, yo no sé si eso se pueda. Claro que se puede, porque no sé si eso se puede su esposa. Ay, pastor, en el cielo, vamos a bailar. Tacho, vamos a bailar, danzar, gritar de júbilo.
Ay, Dios mío, yo no sabía que yo podía bailar. Cuidado, cógelo suave, porque acabo de decir con tu esposa. No, espérate, que el pastor dijo que saliera a bailar, ahora sí que me voy a curar yo en espanto. No, yo no dije eso. Déjame arreglarlo a tiempo, tú sabes para qué. Es con la pareja, con tu parejita la sacas a bailar y todo eso. Entonces, miren esto. La iglesia, en resumen, nos da la oportunidad de servir, nos consuela y nos apoya, nos alimenta espiritualmente y también a través de la iglesia experimentamos la presencia de Dios. Aquí iguales son las responsabilidades mías. Pastor, yo tengo responsabilidades. Eso sí, pues. ¿Qué la iglesia debe esperar de mí? Número 1, congregarnos y asistir regularmente. Es vital para el desarrollo de la fe. Por medio de la adoración podemos, 1, hablar con Dios. 2, recibir su mensaje. 3, orar por otros y ser ministrados por el Espíritu Santo. Esto lo vemos en el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 25. Entonces la iglesia, cuando se reúne, hace esto. Y en este libro se nos dice que el pueblo estaba un poco rebelde porque dejaban de congregarse. Eso no pasa aquí. En lugar de eso no pasa. En hebreo. Pues la gente tomaba de costumbre dejar de congregarse. Y entonces, mira lo que ocurre. Que entonces el autor a los hebreos le dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Que era una costumbre dejar de congregarse. Entonces, la primera responsabilidad es congregarnos y asistir regularmente. Es interesante que cuando una persona lo visita del extranjero, una persona que es miembro de una iglesia le dice a la persona que lo va a visitar, oye, ¿sabes qué? Cuando tú vienes, ay, yo vengo una semana, ay, qué bueno, te voy a llevar a estollar, te voy a llevar a comer barbecue, te voy a llevar a hacer esto, ay, ¿qué más tú quieres hacer? También vamos a hacerlo. Pero el domingo yo adoro a Cristo. Así que el domingo yo voy a la iglesia, ¿me puedes acompañar también a la iglesia? Pero como que existe una cultura nueva, ¿verdad? Una nueva cultura que dice, espérate, me llegó una visita, pastor, no vengo el domingo. ¿Por qué? Porque me llegó una visita. No se supone que traigamos la visita, porque la traemos a estollar. Entonces se la presentamos a los caballos. Pero no le presentaste a tus hermanos aquí en la iglesia. Y no estoy diciendo que seamos... Déjame arreglar esto. O sea, usted me entiende, ¿no? Pero llegamos aquí a la iglesia, preséntele a su hermano, a su hermana, dígale, mira, esta es mi visita que vino del extranjero y me vino a visitar y está aquí, como algunos hacen, y yo los felicito por lo que hacen. En el caso de nosotros, yo tengo claro en que si alguien me visita, pero usted es pastor, bueno, y si no fue, bueno, soy pastor, claro está, pero también pudiera decir que no vengo, pero lo hago, venimos, porque esta es nuestra iglesia. Dicen amén por eso. Ay, me estoy sintiendo solito. Está bien, voy a seguir. Vamos a seguir enfocados. Segundo, cumplir responsablemente las tareas que hemos aceptado haciéndolo de buena gana. ¿Escucharon eso? De buena gana implica que es algo voluntario lo que estamos haciendo. Y Mateo 5:37 se nos dice que cuando nosotros digamos sí a algo, que nuestro sí sea sí. Y después dice, y si dices no a algo, que nuestro no sea no. Pero no hagan más, porque si no le damos oportunidad al enemigo. Dice la traducción, al maligno. Cuando yo digo sí y termino con un no, le estoy dando oportunidad al maligno. Entonces, pastor, ¿qué significa? Que si vas a decir sí, pues que sea así. Imagínese que usted le diga sí a su esposa, que se va a casar, y cuando llegue el día de la boda, que esté enfrente del altar, usted diga, ay no, de verdad no creo. ¿Qué usted opina? Tú sí tiene que ser sí, porque si usted le dice que no, la situación está escabrosa, ¿no? Está fuerte. Entonces, vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Tercero, trabajar con gozo. No tenemos la obligación legal, pero sí moral de participar de acuerdo a los dones y talentos, ahí debería decir talentos, que hemos recibido. Primera de Corintios 12 se nos da una lista, y hay otros libros que nos dan otras listas. Dios nos da talentos, pero imagínense, si Dios me da un talento, yo debo utilizar el talento dado por Dios. Si Dios no me dio el talento, no, por favor, no me entregue un micrófono a mí. Ay, pastor, usted está tan ungido, usted no puede cantar, digno es el Señor. No, porque mi no es no.
por amor a la iglesia, porque no canto, porque me van a salir los gallitos, los gallos y la... El talento es dado por Dios y cuando Dios te da un talento, úsalo para el reino de Él. Dicen amén por eso. Trabajar con gozo. Y por último, apoyar económicamente. Todos los miembros deben sostener la iglesia a través de sus diezmos y de sus ofrendas generosas. En Malaquías 3:10 se nos dice que el pueblo, no aquel, el de Malaquías, se nos dice que le robaban a Dios. ¿En qué le robaban a Dios? En que ellos decían, espérate, me llegó el cheque, ay no, pero no siento que debo diezmar ni ofrendar. Aquel pueblo, allá. Y ellos no ofrendaban ni diezmaban. Y decían, ay, ¿qué más da si ya más nadie se va a enterar? No, nadie se enteró, solamente Dios. El único que se entera es Dios. O sea que cuando yo no ofrendo ni diezmo, ¿tú sabes quién se entera? Dios. Ay, yo lo voy a hacer para que Dios se va a enterar. Cuando Dios se entera, entonces Dios le dice a Malaquías, profetiza Malaquías. Ok, Señor, dígame. Estoy listo. Vamos, estoy listo. ¿Qué quieres que diga? Dile al pueblo que me robó. Espérate, Señor. ¿Cómo que te robó, Señor? Dile que me robó, porque no me dan sus diezmos ni sus ofrendas. Entonces ellos me están robando, díselo. Yo me imagino el conflicto de Malaquías. Pero un hombre de Dios tiene que decir lo que Dios te manda a decir y no vacilar, como lo acabo de decir yo ahora. Entonces Malaquías le dice al pueblo, dejen de robar. Pero mira que Dios es tan grande porque Dios siempre muestra su gracia. Pastor, ¿cómo lo vemos? Aquí en ese texto bíblico lo vemos. La gracia de Dios. Pero la gracia de Dios no era en el Nuevo Testamento porque Malaquías está en el Antiguo Testamento. Sí, vemos la gracia de Dios porque Dios le dice, y probadme ahora en esto, si yo no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. O sea que cuando yo diezmo y ofrendo, yo pruebo a Dios de que las ventanas se pueden abrir. ¿Y sabes qué? Y cuando no lo pruebo, las ventanas se mantienen cerradas. A la pregunta es, ¿quieres probarlo o quieres dejar de probar? Eso es lo que la iglesia hace. En resumen, nos congregamos para asistir regularmente, cumplir responsablemente nuestras tareas, trabajar con gozo y apoyar económicamente. ¿Por qué existe la iglesia? Varios statements y terminamos. Primer statement. La iglesia existe para enseñar a cada creyente a vivir en armonía los unos con los otros, fomentando la unidad, expresando el amor sincero, honrando a las personas y tratándolas como si fueran más importantes que nosotros mismos. Pastor, es que el importante soy yo. Pues en la iglesia tú tienes que ser el segundo más importante. ¿Y quién es el primero? Tu hermano. Cuando tú colocas a tu hermano como más importante que tú y tu hermano te coloca a ti como más importante que él, entonces estamos haciendo iglesia. Gracias por ese amén, gloria a Cristo. Segundo statement, la iglesia existe para ayudar a las personas cristianas a expresar gozo, alegría y fervor al servir a otros, orando por su comunidad de fe, sufriendo el dolor juntos y celebrando los triunfos y los éxitos de cada creyente. Cuando tú tienes éxito, también estamos aquí para apoyarte y disfrutar y decir, wow, qué bien lo hiciste. Porque para eso también está la iglesia. ¿Por qué existe la iglesia, pastor? La iglesia existe porque Dios nos llama a ser hospitalarios con los demás y bendecir a nuestros hermanos de la fe y aún a nuestros enemigos, ser humildes, no menospreciando a los demás ni mucho menos haciéndoles daño. Hay personas que hacen daño intencionalmente. Pastor, ¿cuál es la diferencia? Intencional y no intencional, porque los dos hacen el mismo daño. No, el Trauma Healing Institute nos enseña que una herida puede ser más fuerte que otra herida. ¿Y cuál puede ser más fuerte? Cuando sabemos que alguien está haciendo algo para dañarnos intencionalmente, el dolor es mucho más profundo. Que cuando la persona confiesa y dice, ¿sabes qué? Yo no sabía que te hice este daño. Pero cuando la persona sabe que te hizo un daño, que te ofendió, que te hirió, que dijo algo en contra de ti, que lo hizo en público y después se va campante y aquí no ha pasado nada y yo no he hecho nada malo, eso se llama arrogancia. Y la arrogancia Dios no le gusta, porque Dios aborrece al hombre y a la mujer arrogante. Cuando yo veo que tengo una situación con mi hermano o con mi hermana y que alguien se ofendió y yo sé que por causa de lo sucedido alguien se ofendió, yo tengo que tener la suficiente humildad para decir, ¿sabes qué?
me gustaría reunirme contigo, tenemos que hablar de este tema, porque lo que ocurrió no estuvo bien y yo no quiero que te sientas mal. Ese es el corazón de la iglesia de Jesucristo para este tiempo. La iglesia existe para proclamar la vida que Dios nos ha mandado a vivir, haciendo el bien y buscando la paz en todo momento. Siempre y cuando dependa de nosotros y esforzándonos cada día a parecernos más a Jesús. Debemos esforzarnos cada día a parecernos más a Jesús. Finalmente, te hago la pregunta, ¿por qué iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué iglesia? Lucas 10, 36 al 37, termina Jesús haciéndole una pregunta a este experto de la ley. Después de hacerle la parábola que les acabo de decir del buen samaritano, Jesús termina haciéndole una pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadece de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. La iglesia está para hacer lo mismo que hizo el buen samaritano: ir y sanar las heridas de las personas, ir y traer a las personas al Señor. Tenemos deberes, tenemos responsabilidades, pero también tenemos derechos. Y Dios quiere que la iglesia de Jesucristo hoy día sea sus manos. Dios quiere que la iglesia de Jesucristo hoy día sea sus pies. Dios desea que la iglesia de Jesucristo hoy día sean sus ojos y que estemos prestos para donde haya necesidad y donde la iglesia pueda llegar, allí estemos. Hey, gracias por estar conectados con nosotros a través de este podcast. Te voy a pedir dos favores. El primero es que nos dejes tu comentario y lo puedes hacer a través de info@lugardeél. De esa manera vamos a poder conectar contigo. Si hoy este mensaje ha sido de mucha bendición para tu vida, qué bueno. De eso se trata, esparcir la palabra del Señor y que todos podamos ser conectados con Jesús en todo lugar y en todo tiempo. Será hasta la próxima.